Jóvenes de cuarto semestre, muy buenos días. Esta es su clase de filosofía. Hoy nos vamos a referir al tema llamada la Reforma Protestante. La Reforma Protestante, si bien su origen y propagación, en ella intervinieron factores económicos, culturales, políticos y sobre todo religiosos, se conoce como Reforma Protestante al movimiento religioso de tendencias renovadoras que se inició en Alemania en el siglo XVI y que impulsó un cambio profundo en la Iglesia Católica. La Reforma Protestante fue promovida por Juan Calvino en el año 1509 a 1564 en Francia, por Enrique VIII en Inglaterra y principalmente por Martín Lutero en Alemania. Ellos buscaron provocar un cambio profundo en los usos y costumbres de la Iglesia Católica y lo lograron. Sus principales causas fueron la crítica y el rechazo ante la corrupción del clero. El clero nos referimos obviamente a los sacerdotes o padres, como quieran llamarles ustedes. A la distinción entre los sacerdotes y los obispos y sobre todo a la jurisdicción papal sobre toda la cristiandad. Como consecuencia se originaron las llamadas iglesias reformadas con el propósito de reconstruir una aptitud a la convención y renovación para retomar las raíces del primer cristianismo. Martín Lutero, al igual que los otros personajes, señalaban que los obispos pues llevaban una vida de opulencia, de lujos, mientras que los sacerdotes o los curas pues ellos simple y sencillamente iban al día. Y Martín Lutero criticaba mucho que un buen cristiano no podía predicar la palabra de Dios dentro de lujos y una vida totalmente fuera de lo que enseñaba el cristianismo. Martín Lutero va a rechazar la teología sacramental católica por considerar que permitía la venta de indulgencias y para ello va a acudir a la iglesia en el castillo de Wittenberg, obviamente en Alemania, y ahí va a colgar una copia de las 95 tesis que él proponía como cambio a la iglesia católica. Obviamente era una invitación para debatir acerca de estas tesis, de estos cambios que él proponía, lo que va a causar obviamente un gran conflicto y una gran crisis en la iglesia católica. ¿Quién fue Martín Lutero? Este fue un teólogo, fue un fraile agustino y reformador religioso alemán. Era hijo de campesinos, pero terminó estudiando la universidad en Erfurt, obviamente Alemania. De joven, Martín Lutero se dedicó a la vida de monasterio, tratando de realizar buenas obras y servir a Dios. Y 2 años más tarde se va a ordenar como sacerdote y va a enseñar teología en la Universidad de Wittenberg. Se va a dedicar a estudiar la Biblia, convenciéndose de que la Iglesia Católica Romana no cumplía varios de sus preceptos contenidos en las Sagradas Escrituras. En 1517 publicó una crítica en contra de la corrupción eclesiástica, las 95 tesis que estamos hablando, manifestándose en desacuerdo con la venta de indulgencias, que según la Iglesia Católica liberaban a las almas recluidas en el purgatorio. Es decir, si alguien en la vida no había tenido un comportamiento de acuerdo con un buen católico, pues si su familia tenía posibilidades económicas, podían donar o dar ese dinero a la iglesia y con ello era una especie de rescate del alma que estaba en el purgatorio
o para que no fuera al infierno y obviamente accediera al cielo. Entonces Lutero consideraba esta práctica pues un comercio, como también un abuso de poder y una mentira para confundir a la gente al restar importancia como a la confesión y al arrepentimiento verdadero. Consideró que el perdón no debía venderse ni comprarse. Lutero aclaró que sus escritos no cuestionaban directamente la autoridad del Papa para conceder indulgencias, por lo cual rechazó ser un hereje. Pero no obstante eso, obviamente el Papa y la Iglesia lo va a excomulgar, es decir, lo expulsaron de la Iglesia. Entonces, con la excomunión y la ruptura con la Iglesia, con los votos monásticos, Lutero va a ser más evidente cuando se va a casar. Se casó con una ex monja también. Ella se llamaba Catarina de Bora. Con este matrimonio entonces va a iniciar un movimiento de apoyo al matrimonio sacerdotal dentro de las otras muchas corrientes cristianas y cambios que proponía. Martín Lutero, al ser excomulgado, se va a refugiar en Walburg, donde se va a dedicar a traducir la Biblia, que estaba obviamente escrita o en hebreo o en latín, y por lo tanto no tenía acceso a la gente común, por llamarlo de una forma, y entonces va a traducir la Biblia al idioma alemán. Esto va a ocurrir en 1534. Gracias a esto, entonces le va a restar poder a la Iglesia Católica Romana, ya que va a facilitar a los creyentes para que estos pudieran leer la Biblia. Y entonces ahí viene otra de sus propuestas, que cada creyente podía leer la Biblia y darle su libre interpretación de esta. Y ello va a contribuir a la erradicación del analfabetismo en la sociedad alemana. Lutero no creía en la libertad del hombre ni tampoco en su bondad. Él afirmaba que la Biblia era la única fuente de autoridad religiosa y que la esencia del cristianismo se encontraba en la comunicación directa de cada persona con Dios. Desafió entonces con esto al propio Papa, ya que recuerden que el Papa se supone que es el representante de Dios en la tierra, pero Martín Lutero decía que a la medida que el hombre creyera en su fe y leyendo la Biblia, él podía contactar directamente al Papa, no necesitaba el intermediario del Papa. Obviamente va a exhortar a la Iglesia para que regresara a las enseñanzas de la Biblia. Además va a impulsar la transformación del cristianismo y con ello la incisión de la Iglesia Católica Alemana. Las ideas de Lutero van a influir en los campesinos alemanes, quienes van a comprender que podían rebelarse contra el poder feudal. Recuerden que los reyes y los señores feudales se decían a sí mismos que eran designios del propio Dios y por lo tanto pues eran intocables. Lutero va a contraponer el mensaje evangélico y va a decir que el mensaje tenía que ser más austero y que debía de ausentarse de la ostentación y el lujo de la iglesia y el papado. Va a defender la justificación de la fe, pues las personas, según Lutero, se salvan por su fe y no por sus obras. Y entonces va a promover la abolición también del celibato sacerdotal. Es decir, que los padres o los sacerdotes pudieran casarse, tener familia, pues no hay justificación para lo otro. El celibato, es decir, nunca tener contacto carnal con otra persona. Ante los conflictos y división entre el cristianismo católico y los cristianos protestantes, ante la falta de credibilidad en el Papa y obviamente la ausencia y pérdida de fieles, la Iglesia Católica Romana va a reaccionar con la llamada Contrarreforma, y esta se va a definir en el Concilio de Trento, en Italia, donde la idea era obviamente ir en contra de la reforma planteada por Martín Lutero. La Contrarreforma va a rebatir la tesis de Lutero
y va a promover la creación de seminarios. A través de los seminarios va a tratar de nuevamente fortalecer la fe de los cristianos romanos. El concilio, entonces, va a ratificar la posición del Papa como máxima autoridad de la Iglesia, pero sobre todo va a consolidar y va a crear el famoso y tristemente conocido Tribunal de la Santa Inquisición. Martín Lutero va a ser un personaje que va a fracturar a la Iglesia Católica Romana. ¿En qué sentido? Bueno, pues va a crear la Iglesia Católica Protestante. De hecho, es por decirlo, una nueva religión, se conocen como los protestantes. Entre ellos se encuentra Enrique VIII de Inglaterra. Enrique VIII, él con su primera esposa no podía procrear, no podía tener un heredero. Va a pedirle al Papa que lo divorciara. El Papa se va a negar diciendo que lo que Dios unió el hombre no lo puede separar, y entonces va a aprovechar precisamente la reforma de Martín Lutero y él va a adoptar la religión protestante. Es decir, si el rey en Inglaterra y en todos sus territorios se volvía protestante, ello implicaría que todos los súbditos que estaban en el territorio donde gobernaba o reinaba Enrique VIII tendrían que volverse protestantes. Como dato estadístico, Enrique VIII se casó en varias ocasiones y ninguna de sus esposas le pudo dar un heredero. Creo que el del problema era él, en cuanto a la fertilidad, obviamente. Con esto, varios países van a volverse protestantes, entre ellos Alemania y algunos países obviamente al norte de Europa. Esto obviamente va a ser un golpe devastador para la Iglesia Católica Romana, la cual va a tener que crear el Tribunal de la Santa Inquisición precisamente para evitar que volviera a haber otro movimiento como el de Martín Lutero y obviamente las consecuencias que trajeron. Gracias por su atención, nos vemos la próxima clase, no olviden sus evidencias. Cuídense.